cristiano constantemente, ¿no? Necesitamos la gracia de Dios, decimos. Eh, es por gracia. Estamos aquí por la gracia de Dios. Pudimos ir, pudimos regresar, pudimos hacer esto, pudimos hacer lo otro, por la gracia de Dios. Pero a veces, o pocas veces, nos hemos detenido a pensar que es la gracia. Y cuando tratamos de definir la gracia, podríamos decir de una manera muy sencilla, la gracia es un favor de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios, algunos la han definido así, dándonos algo que no merecemos. Así de fácil. La gracia es un regalo que Dios nos dio y que no merecemos. Es por eso que hemos dicho que la salvación es por gracia, porque es un regalo de Dios. Pero cuando hablamos de la gracia en la salvación de una persona, hablamos de esa gracia que, como algunos lo han definido, es el Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros de nuestro pecado, convenciéndonos de quién es Jesucristo y convenciéndonos de que necesitamos salvación. Si cada uno de nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, ese conocimiento de nuestro pecado es por la gracia de Dios. Porque tú le puedes decir a una persona, mira hermano, es que estás mal y estás mal y estás mal, y la persona le da igual, ¿sí o no? O alguien que está echando trago, hermano. Es más, a veces escuchaba una historia de una persona que echaba mucho cigarro. Y entonces le decían, hey, dice, ya deja de fumar, te va a hacer mal. Y esta persona decía, de algo vamos a morir. ¿No? ¿Han escuchado eso o no? O como el que está echando trago, hey, no, dice, para morir nacimos, dice, ¿no? Pero resulta, y este es un caso, este que estaba echando mucho cigarro, le dio efisema pulmonar, lo llevan al hospital y bueno, después de todo un tema, hoy está conectado a unos aparatos con una calidad de vida muy baja, no puede hablar, tiene que ser a través de acá de un tema, bueno, muy complicado. Y entre que ha podido decir algunas palabras o escribir unas cosas, dice, no fumen. Pero antes, ¿qué decía? De algo vamos a morir. Eso significa que llegar a entender que estamos mal en algo es por la gracia de Dios. Porque vuelvo a repetir, muchos podemos hacer varias cosas que sabemos que están incorrectas, pero sin el convencimiento aquí adentro en nuestro corazón de que eso es incorrecto, las seguimos haciendo. Decimos mentiras, le jugamos a la vuelta por ahí a algunos negocios, hacemos esto o aquello, pero parece ser que nuestra conciencia no nos dice nada y como no nos dice nada, entonces lo volvemos a hacer. Pero cuando llega ese momento donde sientes que realmente es algo malo lo que hiciste, eso comúnmente o bíblicamente, por así decirlo, podríamos decir que se le llama convicción de pecado. La convicción de pecado no es otra cosa que cuando tú dices, ya entendí, lo que estoy haciendo está mal. Pero con la convicción de pecado viene también el regalo, por así decirlo, de que el Espíritu Santo nos va a guiar para empezar a cambiar. Porque de nada sirve que tengamos una convicción de pecado de que lo que estamos haciendo está mal y seguirlo haciendo, ¿verdad? Ese es el remordimiento. El remordimiento es el que te hace sentir mal un día porque escuchaste una prédica o porque alguien te dijo, oye, eso no está bien y, ay, sí, la verdad, tienes razón, pero lo sigo haciendo.
La convicción de pecado es un regalo de Dios que nos hace precisamente entender que estamos pecando. Pero la convicción de pecado, como dijimos, no solo nos deja ahí, nos ayuda a que nuestra mente, como dice Romanos 12, se vaya renovando. Nos capacita para que nos vayamos pareciendo más a Cristo. Cuando hablamos de la gracia que salva, es esa gracia precisamente que tiene todo esto en su conjunto. Es un regalo completo que incluye la convicción de pecado, pero también incluye la fe que salva, pero también incluye que podamos ver a Cristo y también incluye que podamos aceptar este regalo. Todo viene dentro de esa gracia. Es por eso que creo yo que como cristianos concluimos que en la salvación quien se lleva la gloria es Dios. Porque el Señor no solo vino y nos dijo, eres pecador y se fue. No, Él dijo, eres pecador, pero mira lo que Cristo hizo por ti. Esa es la gracia. Esa gracia que integra toda esa obra. Nuevamente, piensa en las personas que les has compartido el Evangelio, piensa en las personas que le has hablado de Cristo, o piensa aún en las personas que le hablas sobre un comportamiento y no cambian. Es más, hasta te dicen, ya lo entendí, ya sé que estoy mal. Y entonces uno dice, si ya sabes que estás mal, como decía uno, y de ahí pues, uno esperaría que si yo ya entendí que estoy mal, ¿qué esperaría uno? Que cambie. Pero ¿por qué no lo hacen? Y hasta uno se frustra, ¿no? Uno se enoja. Hay momentos donde uno dice, ya, ay, que Dios te bendiga, dice uno ya. Pero ya ese Dios te bendiga ya como de, por no decir otra cosa, ¿no? Y aquí, en el tema específico de la salvación, tenemos que recordar lo hermoso de las palabras del Señor. Ve conmigo tantito a Juan capítulo 6, verso 67. Juan capítulo 6, verso 67. O a ver, lo podemos poner desde el 60 para tener un poquito el momento ese. Ok, Jesús estaba compartiendo, predicando. Y entonces muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, porque estaba hablando de comer su carne, beber su sangre, como él estaba apuntando a su sacrificio básicamente, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Verso 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? 62. Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. ¿No? Ahí apunta la ascensión de Cristo. El Espíritu es el que da vida. ¿La carne qué dice? Ahora, vean esto. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién eran los que, el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre. 66. Como resultado de esto, muchos de quién. Dice que Juan aquí relata que no estamos hablando de que cualquier persona se fue. Muchos de sus gente cercana. ¿Se dan cuenta de esto? Mucha gente que había dicho, yo te voy a seguir, Señor. ¿No? Como cuando cantaba uno aquella de, me aquí. ¿Ah? Ni a Wix la queremos, ¿sí? ¿No? Porque en la emoción eso nos pasa.
Señor, no, lo que tú digas. ¿No? O cuando vemos un milagro, cuando vemos algo que Dios hace en nuestras vidas, en ese momento hacemos un montón de compromisos con Dios. ¿Ah? Pero cuando Dios empieza a hablarnos su palabra, empieza a guiarnos por el camino, dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Verso 67. Entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? O sea, a Jesús no lo movía las amenazas. Piensa un momento esto. Imagínate que aquí en la iglesia, de repente empezamos a ver que familias se van. Y empezamos a ver que más familias se están yendo. Porque no les gustó la predicación. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hacemos para que no se vayan? Pues si están yendo por temas de pecado, por otras cosas, está bien. Pero pensemos que se están yendo porque no les gustó la predicación. Y a veces uno de los líderes podemos empezar a pensar, híjole, ¿y si hacemos una comida y le regalamos comida a la gente? ¿Y si hacemos eventos? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? ¿Y si hacemos lo otro? Entonces quiero que veas esto. A Jesús le llegaron a decir, Jesús, se está yendo la gente. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Y si multiplicas unas pizzas? Unas jumbos de City Club. Por cierto, hay promo. Digo. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Denle. Y entonces mira las palabras de Pedro en el 68. ¿A quién iremos? Tú tienes que dice. Pedro reconoce algo importante que tú y yo debemos nunca olvidar. Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Has visto estas Biblias donde todavía a veces en la portada dice palabras de Jesús en rojo? Y cuando vamos al Nuevo Testamento o en los Evangelios vemos todas las palabras de Jesús en rojo, ¿no? Como para remarcarnos que lo que Jesús dijo. Pero hoy tú y yo sabemos que toda la escritura es importante. Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae vida. Y cuando hablamos de la gracia, es porque la palabra de Dios dentro de esta gracia da vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vaya hermanos, esto también se aplica para los que ya somos cristianos, pero que andamos en nuestro pecado, durmiendo, por así decirlo. Lo que nos despierta nuevamente, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si somos cristianos que ya andamos fríos, ya andamos más en la carne, no oramos, no servimos, no nos sumamos, ya andamos ahí perdiéndonos, por así decirlo, en el sentido de enfriándonos, 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 lo que nos vuelve a traer nuevamente es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, tiene o es vida eterna. Y cuando tú como cristiano, yo como cristiano, nos vamos enfriando, 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 cuando la palabra de Dios ministrada por el Espíritu Santo nos despierta, reaccionamos y decimos, hey, la estoy regando, me estoy alejando del Señor y volvemos nuevamente, eso es un regalo de gracia. Eso es por gracia. Como lo ha sido desde el momento que el Señor nos salvó. Él nos salvó por gracia.
quiero que analicemos un pasaje muy conocido, Ezequiel 37. Yo creo que hasta de memoria te lo sabes. Muy conocido, muy usado para el evangelismo. Pero hoy quiero que veamos algunos elementos que nos van a ayudar a entender nuestro llamado con el tema de la gracia. En los primeros dos versículos se nos da el contexto. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de ¿dónde dice? Del valle que estaba ¿qué? Verso 2. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Creo que la Reina Valera, ¿alguien tiene una Reina Valera? La Reina Valera va a decir secos en gran manera. Ahí está, ¿no? Como para remarcar que no solo estaban secos, que estaban, ¿qué dice? Muy secos, ¿no? ¿Han visto huesos ya muy secos? La pata de pollo que me comí, dice. Estaba viejona este pollo, ¿no? No, pero de repente, ¿no? De repente vemos así como en algún lugar, o que hay tal hueso que ya lleva tiempo ahí y nadie hace favor de levantar. Ya ni el perro lo voltea a ver ya porque... Ahora, en el contexto de Ezequiel, o en la visión que está teniendo Ezequiel, dice que está en un valle, dice, y aquí dice, él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran, ¿qué dice? Muchísimos, ¿no? Obviamente esto ya lo conoces. Entonces los primeros dos versículos nos dan el contexto, dónde está posicionado en la visión Ezequiel. Pero luego en automático lo que viene ahorita, y esto es lo importante que empecemos, quiero que veamos un patrón en estos versículos, lo que viene a continuación es un mandamiento. A Ezequiel no se le pide que entienda el valle de huesos secos. A Ezequiel se le pide que haga algo en el valle de huesos secos. Yo estoy seguro que algunos de nosotros empezaríamos como a tratar de entender o querer entender el contexto, lo que está pasando, lo que estamos viendo. Pero a Ezequiel no le explican hasta ahí lo que es. Se lo van a decir en un momento, pero ahorita viene un mandamiento. Mira el versículo 3. Y me preguntó, perdón, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y me encanta aquí, porque de cierta manera vemos la humildad del profeta. Si Ezequiel hubiera sido de estos predicadores positivistas y de la prosperidad, y dice, sí, Señor, ahorita declaro, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Bueno, Ezequiel no iba a poder decir eso, pero esto es importante hasta cuando oramos. Porque el único que sabe lo que puede pasar en una situación en la cual nosotros no sabemos qué va a pasar es Dios. Y entonces el profeta muestra humildad al decir, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Mira el verso 4. Entonces me dijo, mira el mandamiento. Quiero que entendamos este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Profetiza. ¿Sobre quiénes? ¿No te parece ilógico esto? Es como si el Señor te dijera, háblale, ¿cómo se llama esto? Al atril. Dale una profecía al atril. Atril. Así dice el Señor. Estarás en grandes eventos. Te llevarán a las naciones. Y después te van a tirar. Y cuando ya te quiebres, hasta ahí llegaste, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando. Ay, perdón.
y impuse mano al atril, ¿no? Por eso les digo, aquí es importante entender, y lo decía la semana pasada, hay cosas que no somos llamados a entenderlas, pero hay cosas que aunque sí somos llamados a obedecer. ¿Nos podemos pasar la vida entera tratando de entender lo que hoy está pasando en el mundo? Pero Dios no nos llamó a ser expertos en lo que hoy está pasando. Dios nos dio un mandamiento. Ve y la gran comisión y predica. Mi reacción al mandamiento muchas veces es justificar mi desobediencia. Pero Señor, ¿a quién? Pero Señor, yo no puedo. Pero Señor, yo no sé. Pero es que no me han discipulado. Pero es que yo esto. Pero yo es que lo otro. Y yo encuentro muchas veces un montón de justificaciones para no obedecer. Pero eso sí, quiero entender. Y a veces digo, primero voy a entender bien cómo están las cosas y después voy a obedecer. A Ezequiel se le dijo, Ezequiel, profetiza. ¿Sobre qué? Y entonces, no solo, y esto es hermoso porque Dios no solo le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza y diles algo. No, Dios es específico las palabras que el profeta tiene que decir. Porque mira lo que dice el mensaje. Huesos secos. ¿Qué dice? Oigan la palabra del Señor. ¿Imaginas a este hombre hablándole a un montón de huesos? Verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Verso 6. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán. ¿Qué dice? Nuevamente, una lección para nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, estamos compartiendo el mensaje de Dios, no nuestro mensaje. Estamos hablando de lo que Él hizo. Nosotros solamente somos, según los Corintios, embajadores, somos mensajeros que venimos y traemos un mensaje. Hey, esto hizo Jesucristo. Tan así nos tildan a locos que cuando decimos que Cristo viene, hay gente que dice, pero siempre han dicho eso y no ha venido. Y entonces menguamos por la presión de que como es cierto, desde años se habla diciendo que Cristo viene y no viene, y entonces mejor ya no digo que Cristo viene. Pero nuevamente, tenemos que entender que el no cristiano, de cierta manera, son estos huesos secos. Porque si, según Efesios capítulo 2, es cierto, dice que la persona sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Entonces tú y yo, y voy a usar esta palabra de una manera, según el Nuevo Testamento lo va a usar, nos volvemos o tenemos un ministerio profético. La iglesia tiene un ministerio profético, pero profético de no andar ahí de, así dice el Señor, en media hora van a ser las 8. No, es así dice el Señor. Cristo viene y si no te arrepientes, tu destino eterno es el infierno. Eso es una profecía. ¿Se va a cumplir? Y por cuando estás hablando palabra de Dios, vas a tener su respaldo. El problema es que yo quiero entender el valle de huesos secos para empezar a hablar. Y es donde traigo mi doctrina, decir, no, pero mira, el valle de huesos secos es esto, es aquello, es lo otro. No están tan secos, o sí están secos, o no esto, ok. Y ahí estamos.
Pero el mandamiento fue muy claro. Ezequiel. Y ahí pongamos nuestros nombres. Diles esto. Mira cómo dice al final de este versículo, yo soy el Señor, porque Ezequiel no viene y dice, miren, yo voy a hacer esto. No, dice el Señor. Por eso cuando tú y yo compartimos el Evangelio, vuelvo a repetir, tú y yo no tenemos que ir a predicar sobre una iglesia, sobre una congregación. Ese no es el llamado. Ven a nuestra iglesia porque la de nosotros sí es esto, sí es aquello, sí es lo otro, o no es esto, no es aquello, no es lo otro. No, tu llamado y mi llamado es, esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo que Él hizo. Si tú hoy decides esto, pasa esto. Si decides esto, pasa lo otro. Mira el verso 7. ¿Qué hizo Ezequiel? Obedeció. Y luego dice, ¿cómo me fue? Y nuevamente, mira dónde empieza el ruido aquí. ¿Dónde empieza el ruido? Mientras, entonces, mi forma de desobediencia es esperar que la persona muestre como un signo de necesidad para yo compartir. Casi como esperar que se enferme para yo compartir el evangelio. Esperar que algo pase para yo compartir el evangelio. Porque ahorita está bien la persona. ¿Cómo le comparto el evangelio? Está mejor que yo. Pero ¿cuándo empezó el ruido? ¿Qué dice? Eso significa que yo tengo que aprender a ver la realidad espiritual del no creyente. Y por eso aquí hay un pasaje que nos ayuda a entender. Y al entender esta realidad espiritual del no creyente que está muerto en delitos y pecados, yo tengo que entender lo que se me está pidiendo que yo haga. A mí se me está pidiendo que yo hable. ¿Qué va a pasar mientras yo hable? Solo Dios lo sabe. Eso no es mi chamba. Mi chamba es hablar. Aquí dice el profeta, mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego ¿qué dice? Verso 8. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Hasta aquí, lo único que ha pasado es lo que Dios dijo que iba a pasar. Él dijo, huesos secos va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y cuando el profeta está hablando, ¿qué empezó a pasar? Lo que había dicho. Si tú y yo anunciamos que si una persona se arrepiente y Cristo es su Señor y Salvador, lo que va a pasar es que su nombre estará en el libro de la vida y cuando Cristo venga, se va a ir con él. ¿Estamos diciendo alguna mentira? Estamos diciendo lo que dice la palabra. Porque es Dios el que lo está diciendo que lo va a hacer. Entonces aquí lo que vemos es que si nos apegamos a decir lo que Dios dice que va a hacer, ¿qué va a pasar? Se va a hacer. Pero si nosotros venimos a prometer un falso evangelio en que dice, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Dios va a decir, ¿y cuándo dije eso? Ven a Cristo y tu matrimonio se va a componer. Hay quienes empeoran, más cuando uno de los dos se vuelve cristiano y el otro no.
Entonces también tengamos cuidado cuando compartamos el evangelio. No andar prometiendo cosas que Dios no ha prometido. Mira el verso 9. Entonces él me dijo, ahora ya no son huesos secos, ahora son, como decía una persona, bultos. Personas, por así decirlo, pero sin, nuevamente, mira el mandamiento. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, vende los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirá. Verso 10. ¿Y qué hizo el profeta? Dice, profeticé como él. ¿Qué dice? El profeta lo único que está haciendo es, le dijeron, tráeme un vaso de agua. ¿Qué hizo el profeta? Trajo un vaso de agua. Esto es algo que debemos nosotros recordar. La gran comisión es un llamado a ir y predicar. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Ir y predicar. Mira de los versos 11 al 14. Y con esto quiero ir cerrando ya esta sección. Entonces él me dijo, ahora viene ya la explicación. ¿No? Ya el profeta obedeció. Ahora Dios lo va a traer al seminario y le va a explicar lo que pasó. ¿No? Y entonces dice el Señor, hijo de hombre, estos huesos son ¿quiénes? Toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles. Así dice el Señor. Quiero que veas esto. Mira lo que Dios está diciendo. Voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Ah? Él está diciendo, voy a hacer esto, los haré subir de esto. Pueblo mío. ¿Y luego qué dice? Los llevaré ¿a dónde? Verso 13. Acuérdate que Ezequiel está profetizando en la cautividad. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra su sepulcro y los haga subir a ustedes de sus sepulcros. Y nuevamente, ¿qué dice? Pueblo mío. Verso 14. Pondré, ¿qué dice? Mi espíritu en ustedes y vivirán. Los establecerá en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. En estos par de versículos, por lo menos del 11 al 14, Dios está diciendo todo lo que Él va a hacer a su pueblo, y esto es la gracia que decíamos en este pueblo. Porque Dios no está diciendo, dependiendo cómo reaccionen ustedes, voy a hacer esto. Dios dice, no, voy a hacer esto porque son mi pueblo. Eso es gracia. Ese es el amor de Dios. Ahora, la semana pasada veíamos estas corrientes teológicas. Arminianismo, yo lo llamaría arminianismo wesleyano. O molinismo también, que surge del arminianismo, donde básicamente dice que la gracia se puede resistir, que la persona tiene la capacidad de resistir la gracia. Y es aquí donde entonces, ¿puedes poner Romanos 1:5, porfa? El evangelismo
no tiene que ser, en primer lugar, por amor a la persona. Porque si es por amor a la persona, cuando la persona se resiste al evangelio, hay un momento donde yo simplemente, ¿qué hago? Tú le hablas a una persona una, otra y otra vez. La persona, usando este lenguaje arminiano wesleyano, se resiste a la gracia, no quiere. Hay un momento donde nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, no puede ser el evangelismo por amor al perdido. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque no los amamos. Para muestra, ¿quieres saber que no amas al perdido? Perdón, ¿quieres saber cómo descubrir que no amas al perdido? ¿Cuánto de tus finanzas dispones para las misiones? ¿Cuánto estamos dando para las misiones? Para el alcance del perdido. Dices, no, pero es que ellos van a viajar y yo no. ¿Ok? ¿Cuántos estamos evangelizando en nuestros día a día? Entonces te das cuenta que el evangelismo no empieza con amor al perdido. Mira lo que dice. Por medio de Cristo hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? ¿Qué dice? Promover la obediencia, la fe entre quienes. Todos. ¿Por amor a quién? Entonces, el evangelismo, las misiones, tienen que moverse por amor. ¿A quién? A Dios. Yo evangelizo, yo siembro para las misiones, yo apoyo a las iglesias que se están plantando, yo apoyo para comprar folletos, yo apoyo para comprar Biblias, yo apoyo para esto por amor a Dios. Porque si lo hago por amor al perdido, estoy perdido. Nuevamente, ¿cuánto hemos dado? Hermanos, en cada servicio escuchamos un testimonio de la iglesia perseguida. ¿Cuánto hemos ofrendado para los hermanos que sufren persecución? ¿Cuánto hemos dispuesto de nuestra economía para nuestros hermanos que están sufriendo persecución? Entonces, ahí ya ni siquiera es el perdido, ahí es el hermano. Es porque yo necesito, voy a ponerlo así, enamorarme más de Dios. Hay una alabanza que así decía, enamórame, algo así, ¿no? Y yo digo, Señor, la neta, enamórame más de ti. Porque yo he dejado de hacer esto, porque mi amor por ti se ha enfriado. Conozco iglesias que el altar, en lugar de llenar de flores, de botes se llena. La ofrenda para la misión, la ofrenda para no sé qué, la ofrenda, ¿la han visto o no? Y por lo menos ahí va la banda. Pesitos, 5 pesos y no tendría que ser un tema de poner un bote aquí. No tendríamos que agregar una ofrenda más de decir, esta es la ofrenda para las misiones. Tendría que nacer de nuestro corazón, porque amamos a Dios. Entonces, si yo creo que la persona tiene la capacidad de resistir a la gracia, que es una gracia resistible, por amor a Dios, ¿qué tendría yo que hacer? Si la persona se resiste a la gracia, desde una perspectiva arminiana,
y molinista. Si la persona cuando le evangelizas no quiere, por amor al nombre de Dios, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Insistir. Como cuando uno jugaba a las fuercitas, ¿no? Así como que a ver quién cae primero. Entonces ahí estás con el inconverso. ¿Ah? A ver, me tira él. Yo lo estoy invitando al culto. Hermano, ven al culto. ¿No? Y ahí va, parece. Ya me dijo que el domingo viene. ¿No? Te voy a traer yo. ¿No? Es más, mira, va a haber comida. Yo te invito. Ahí estamos, güey. ¿No? De repente dice el inconverso, oye hermano, dice, pero te invito a unos 15 años. Ahí sí voy. ¿Quién ganó? Porque a los 15 años vamos, pero es que, ¿qué va a decir? Pues si me invitó. Pero cuando le invitamos al culto, no viene. Entonces, si yo creo que la gracia se puede resistir, yo tengo que seguir insistiendo con, nuevamente, por amor al Señor. Tengo que seguir orando por estas personas. Tengo que seguir invitándolos al culto. Tengo que seguir compartiéndoles el Evangelio. Tengo que seguir insistiendo. Pero si creemos que la gracia es irresistible, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Seguir insistiendo. Porque cuando Dios determine, esa persona va a venir a Cristo. Pero al menos de nosotros, que no quede. Yo, tal vez yo si hubiera sido el Ezequiel en ese momento, primero había dicho, pero Señor, ¿qué le voy a estar hablando a esta gente? Pues y puro hueso seco. Como muchas veces le digo, Señor, Señor, pues ya le hablé y no quiere. No, ya esta fue la última que lo invité. No, no. Dios no nos está diciendo, intenta 3 veces. Dios está diciéndonos, profetiza, si lo queremos usar el lenguaje de Ezequiel. Hermanos, este mundo necesita escuchar lo que Cristo ha hecho, pero también necesita escuchar, como lo hemos estudiado cada domingo, que Cristo vivió una vida sin pecado, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó. Vamos a escuchar este domingo que Cristo caminó 40 días aquí antes de ascender, que Cristo ascendió, pero también este mundo necesita escuchar que Cristo viene. Si nosotros empezamos a desanimarnos y a dudar, ¿qué vamos a esperar del inconverso cuando le recordemos esto? Entonces, hermanos, yo quiero concluir que tomemos un minuto para orar por una persona que tú conozcas, pero que no conoce a Cristo, para que en estos días le hablemos de Cristo. ¿Te parece? Tú sabrás quién. Y si te es posible, invítalo al culto el domingo. Padre, a veces olvidamos que estamos como Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Y a veces queremos pasar el tiempo tratando de entender el valle de huesos secos cuando lo que tú nos has llamado a hacer es a hablar el mensaje, a compartir el mensaje de salvación. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que nos ayudes a insistir,
a seguir compartiendo con aquellos a quienes amamos, con aquellos a quienes anhelamos un día que puedan venir aquí, Señor. Padre, ayúdanos a no desmayar en el evangelismo. Ayúdanos, Señor, a seguir insistiendo, porque tal vez hubo alguien que insistió con nosotros. Hubo alguien que no se cansó. Hubo alguien que nos habló, que se atrevió a hablarnos. Ahora ayúdanos a nosotros a ser ese alguien. Creyendo, Padre, que tú obrarás como lo hiciste en el valle de huesos secos, trayendo vida en medio de la muerte, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén.